vamos a continuar con el director del Museo Histórico 17 de Octubre, que está acá presente, Diego Santana. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, bueno, el tema es así, estamos en el aniversario del renunciamiento de Eva a la vicepresidencia de la Nación, en su discurso que dio un 22 de agosto del 51, y en ese marco obviamente queríamos saber lo que es, ¿no?, esta famosa Quinta de San Vicente, cómo se puede revivir un lugar tan querido por Eva y por Perón. Sí, realmente es un lugar muy lindo, sobre todo para pasarlo en familia, ir a recorrerla, ir a conocer la forma en la que vivían. Sorprende a más de uno cuando se encuentran en la Quinta, empiezan a caminar los lugares que caminaban Perón y Evita, y ven que la casa no era una casa ostentosa, un terrible palacete, como se podrían imaginar, merced a la situación de ellos, ¿no? Ahí vivía el presidente y Evita. De tantas cosas que se han dicho, o que algunos han dicho, y cuando uno recorre esos lugares, esos espacios, y ve que el tamaño de las habitaciones, el tamaño de la cocina, los distintos lugares que era que ellos disfrutaban, se da cuenta que eran personas como nosotros, con fuerte contenido ideológico, eran compañeros que realmente no solo decían las cosas, sino que vivían consecuentemente. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué te encontrás cuando vas? ¿Qué elementos, qué objetos? Y lo primero que uno sobre todo, bueno, lo que nos pasa a los peronistas, ¿no? Pero lo primero que te sucede cuando ingresás es el pensar que estos lugares estuvieron recorrido por ellos. Pero además hay muchas de sus ropas, muchas de las armas de Perón, está el cuerpo del general, digamos, por lo tanto uno puede encontrarse no solamente con todo lo que es la liturgia peronista y con los útiles, los utensilios que usaban ellos en distintas cosas. Hay pianos, está la sala de grima donde Perón practicaba. Mirá. Porque Perón se despertaba muy temprano y lo primero que hacía era practicar esgrima. Entonces hay muchas de las cosas que hacen revivir momentos muy lindos. Por lo tanto, nos resulta sorprendente que no solamente van peronistas, sino que muchas veces uno se encuentra y me ha pasado, digamos, con gente que es radical, que entra con el escudo radical y dice: vengo a hablar con Perón. Mirá. O vengo a ver dónde está el general. Y realmente es un lugar que supera o que va más allá de la liturgia partidaria, ¿no? Que las que lo sentimos nos resulta muy fuerte, pero es un lugar para caminar, de los pocos que hay en nuestro país, donde se vivió la historia, donde se puede recordar, donde... Pasaban mucho tiempo ahí, ¿no? Y los fines de semana estaban todos los fines de semana ahí. Y hay la famosa foto de Evita con el pelo suelto, fue tomada ahí ella estaba como de entrecasa, digamos, para llamarlo de alguna forma. Entonces uno encuentra muchas cosas que le permite revivir. Reencontrarse, claro, con la historia. Además de la visita, bueno, quien no sepa nada de lo que fue la vida de Evita y de Perón, porque seguramente van jóvenes, ¿no? Calculo que ven gente de todas las edades. Te encontrás con alguien que te va indicando, te va... Sí, hay guías, el museo está abierto de miércoles a domingo, las visitas son personales, digamos, según los grupos que vengan se van armando visitas. Los fines de semana fundamentalmente hay una visita cada media hora para que todos los distintos grupos que van llegando en distintos horarios puedan encontrarse con una visita guiada, digamos, ¿no? Además de poder recorrer. Además tenemos una cosa que es muy interesante, que es el tren presidencial. Es un tren que fue hecho en 1912, va a cumplir 100 años, y es un tren con el que Perón y Evita, y en realidad todos los presidentes hasta Perón y Evita recorrían el norte del país. Entonces es una pieza magnífica. Es difícil describir con palabras una cosa tan bien hecha y tan bien mantenida, digamos, porque más allá de los años y el deterioro por ahí externo, uno ve que internamente sigue de la misma manera que estuvo hace 100 años, ¿no? Claro. Yo voy leyendo acá, no me gustaría que lo expliques vos, lo que es el recorrido por la Quinta, cuando hablamos de vegetación, de la casa principal, de las esculturas, como que todo tiene un significado. Todo tiene una historia. Por ejemplo,
hay una escultura que está descabezada, falta la cabeza de Perón y de Evita, que es una escultura que Perón había mandado hacer y que representaba a los descamisados con Perón y con Evita. Y bueno, cuando llegó el 55, esa escultura le cortaron la cabeza de Perón y de Evita y la tiraron al Río de la Plata. Muchos años después logró ser encontrada y bueno, y hoy está en la Quinta para que todos vean y para que también entrar en esta discusión, ¿no? De respecto a quiénes eran los bárbaros y quiénes no, ¿no? Digo, ¿dónde estaba esa discusión respecto a...? Porque la Quinta se mantiene, y esto también resulta increíble, ¿no? En el 55, cuando vino la Libertadora, la Quinta fue saqueada, pero fue saqueada por distintos grupos. Y esto es muy impactante, ¿no? Por un lado, los que participaban en la Libertadora, que saqueaban con maldad, digamos, por llamarlo de una forma. Y por otro lado, estaban los compañeros que se metían en ese mismo saqueo y llevaban las cosas a su casa y después las trajeron y las devuelven. Y son parte del museo. Entonces, eso a veces, hay muchas de esas historias con gente que viene y devuelve, que en realidad fue cosas que no es que las está devolviendo, sino que quisieron mantenerlas para que no sean destruidas, ¿no? Sí, no, que solamente cuando hablas del general Perón y de Evita estás hablando de todo el contexto social que existía en esa época. Lo que se hizo con el cadáver de Evita fue un desastre. Eso de los bárbaros, tenés mucha razón. Cuando vos vas a la Quinta, contame de la vegetación, a mí me importa ese tema. ¿Hay algún árbol plantado por Perón o Evita, por ejemplo? Sí, la mayoría de los árboles fueron plantados en esa época. La mayoría, hay más de 80 especies de árboles. Se podría decir que transformaron el lugar. Sí, era un lugar muy bajo, entonces lo que hicieron fue plantar gran cantidad de vegetación, que en ese momento hay fotos aéreas de esa época, no estaba muy desarrollado lo que es la cantidad de árboles y el tamaño, digamos, por llamarlo de una forma. Hoy es magnífico ver la vegetación que hay, porque aún sigue siendo una zona baja, pero muchos de esos árboles permiten que la zona no sea inundable. Entonces, también hubo una planificación al respecto, fundamentalmente de Perón, ¿no? De respecto a las especies que se iban incorporando ahí a la zona. Y justo me planteas eso, y el otro día vinieron a visitarnos unos compañeros de Chaco, y trajeron una especie que está en extinción en Chaco, y la plantaron porque decían, bueno, ya que está en extinción, pudieron hacer 50 plantines, creo. Mirá, qué bueno. Y entonces lo trajeron para que esté en la casa de Perón. Y nosotros estamos haciendo un trabajo especial para el mantenimiento, digamos, dice que si logramos pasar el primer año de adaptación, vamos a lograr tener un árbol que es histórico, va a ser histórico también. La Quinta tiene mucho de esas cosas, muchas de esas anécdotas. La Quinta también fue construida, o sea, por ellos, digamos que era un terreno. Era un terreno, que ellos le compraron a Mercante, y construyeron primero la casa principal, lo que nosotros llamamos la casa principal, que después fue reformada en el 70, tuvo algunas reformas, porque ahí estuvo presa Isabel también, digamos. Es un lugar muy histórico. Después está el Torreón, tenemos un Torreón que es muy bonito, que era donde Perón generalmente grababa los discursos, que era como una torre de agua, pero además es el Torreón donde él grababa sus propios discursos. Hay mucho, la gran mayoría de la historia es el único lugar que era como su lugar queda en el mundo, ¿no? Qué locura, de la pareja. ¿No? Es el lugar que queda. Tenemos un auto de Perón, también que se puede ver. ¿Qué auto tenía el general? Mirá, el que tenemos nosotros es un Fiat 130 que se lo regalaron en el 70. En la década del 70. ¿Conquistó a Evita con ese auto? Digamos? No, es posterior, es un Fiat posterior de los 70. Creo que Evita lo conquistó a él, me parece. Sí. Y es muy probable. Sí. Diego, ¿y hay algún lugar acá donde salga algún combi, micro, algo para ir a visitarlo? Sí, las combis salen prácticamente cada una hora. En el Policlínico se pueden tomar las combis, y después hace el recorrido de 1 y toma 44, porque la salida es 44 y ruta 6. Estamos serán 50 kilómetros de San Vicente. Les digo, la calle es Lavalle al 700, es en el medio de San Vicente, es muy fácil de llegar una vez que estás en San Vicente, es menos de una hora de viaje,
tranquilo, digamos, yendo... Sí, por la 44 llegas enseguida. Yendo tranquilo es una horita de Aparte viaje. está en perfecto estado. ¿Y cómo fue para vos en lo personal que te elijan, ¿no? Para ser director de este lugar? Y para mí fue... Yo por ahí a veces lo hablaba con los compañeros en el momento en que... ¿Sos radical vos? Sí, Claro. no soy radical. Pero también yo venía de un lugar muy querido, digamos. Yo venía trabajando hasta fin de año, estuve trabajando en el presupuesto participativo. Sí, Qué gran- sí. Que no es poco. Y para mí, yo le decía cuando hablaba cuando bueno, después lo charlaba con Pablo, con Gabriel o con Mariano, que yo creo que era el único lugar donde me podía ir. Claro, no sin- podías decir digamos que no. que no podía decir que no. Nos mandaron a descansar un poco. No, pero sí, eso también es cierto. Pero era el único lugar donde digamos, el presupuesto participativo para mí era como la crianza de un chico, digamos. Lo Sí, empezamos tal de cual. la nada Ujú. y lo transformamos en una política muy interesante, observada por muchos en muchos lugares. De una. Y una etapa fabulosa, sensacional. Entonces, Y una adrenalina, sobre todo. había un ritmo, claro. Infernal. Claro. Sí, sí. Esos que- fines de semana de votación, que es Son una son locura. terribles. Todo sin dormir, es un desastre. Y la cantidad de entonces horas Decime que se extrañas hace. un poco Sí, eso. claro igual. que sí. A veces uno se Podríamos siente- hacer un presupuesto participativo en la quinta. Estaría bueno. Exacto. Pero bueno, la quinta es un lugar, digo, hay un microcine para 120 personas, hay muestras que no las nombré, pero son unas muestras extraordinarias, hechas, digamos, desde el Estado provincial, pero además desde las mismas personas que traen sus propios recuerdos, porque lo que quieren es multiplicarlos. El otro día inauguramos todos los viernes vienen distintos jubilados de distintas ciudades, grupos de jubilados. Y cada vez que viene un grupo de jubilados, siempre alguno trae algún recuerdo para donar. Claro. Porque lo que pasó fundamentalmente con la Fundación Evita es esto: muchos que recibían lo que no tenían y que no hubiesen podido tener nunca, lo guardaron y vienen hoy con 70, 80 años a donar o a regalar esas cosas que ellos disfrutaron, para que vea todo el mundo lo que era. Entonces uno se encuentra con piezas que realmente es imposible de describirlas. Autitos de madera. El otro día trajeron un acordeón que sigue funcionando como con un papel. Sí. Es una cosa impactante. Claro que sí. Acá ¿cómo no? en el folleto se ve muy bien lo que fue el significado para ellos cuando dice: cuando nos refugiábamos en San Vicente, lo que nosotros queríamos era estar solos, hablar y andar como queríamos. Digo, es un lugar muy mágico, debe ser también, ¿no? Es que debe haber sido ahí, o sea, lugar de inspiración, o sea, donde el tipo andaba en patas, ¿me entendés? Donde, claro, o sea, digamos, está bien, ¿no? El general, pero no lo Sí, estoy tal ofendiendo. cual, El tipo estaba descalzo, se sentaría bajo un árbol, No, ¿me porque me lo entendés? imaginé, por eso me causó. Claro, Me imaginé a General caminando ese de- lugar, Hagamos la o sea, carcajada. voy a decir algo muy estúpido, pero si esas paredes hablaran, Bueno, por favor, Sí, te lo sí. por pido. ejemplo, Maravilloso. hay anécdotas. En general la gente de San Vicente cuando viene trae anécdotas. Por ejemplo, y los que venimos de una militancia intensa y sabemos lo que es, por ejemplo, un cierre de lista, ¿no? Claro. Un día viene un hombre y me cuenta, dice: nosotros veníamos acá para plantearle una lista al general, para charlar con él, y lo encontramos con que él estaba... Hay una piletita, ni bien ingresás, que viene a ser, no es una pileta de natación, es una pileta de que tendrá unos 50, 60 centímetros, y que los bordes son todos ladrillos comunes. Bueno, esos ladrillos los puso Perón. Entonces venía este señor y me contaba: nosotros veníamos con una atención a discutir esto, y lo teníamos que esperar un rato porque él estaba haciendo su propia pileta. Entonces, No, no te puedo esas creer. anécdotas, Claro. te ponen en un lugar, decís, y lo ves y te das cuenta que te está diciendo la verdad el hombre, que te está Claro. contando una anécdota personal. Claro. Así con Miles. Miles. No, es que eso te lleva a pensar que las mejores ideas tal vez le salieron ahí. al Miles, tipo, por ¿no? ejemplo, en con- ese contexto. A propósito de Evita, una vez vienen unos canadienses, se estaban trabajando en los primeros planes de obras públicas, ¿no? Y de casas y vivienda para los sectores más humildes. Entonces le trajeron un modelo que es
que terminó siendo la pajarera de la quinta. Porque era toda de madera, esas viviendas clásicas canadienses de madera. Sí, sí. Y Evita dice, no, ¿cómo le vamos a poner? A ver, ponela ahí. Y la usaron y todavía sigue estando como pajarera. Bueno, no era tan mala entonces, che. Bueno, pero era como... Eso es cierto. Dura, Pero no Sigue era tan estando mala. ahí. Pero dicen, nosotros no le vamos a dar Seguro, obvio. a nuestros cabecitas negras una casa de madera. Le vamos a dar la casa... Tal cual. Y todas esas anécdotas son realmente impactantes. Es un lugar que yo los invito a recorrer. Realmente, ¿Hay un libro de visitas con esas anécdotas o algo? bueno, hay un libro donde la gente coloca las impresiones de lo que ve, de lo que siente en ese momento. El Qué bueno, valor ¿no? de- Esa historia es maravillosa, que la gente pueda escribir lo que Totalmente. pasó y tenerlo como documento es maravilloso. Eso está muy bueno. Y con el tema de las filmaciones de tantas películas de Perón y Evita, ¿se filmaron ahí también? No, que yo sepa no hay nada filmado. Sí que Perón grababa sus discursos ahí. Pero digo, ¿cómo es? Boris, no, ¿cómo es? No. Esther Esther Goris. Esther No, Goris. No, o las sea, películas, mirá, claro, ahora filmaron hace unos meses estuvo filmando Puerta de Hierro, ay, se me va a matar, que siempre... A No, ver. no, yo te que preguntaba si siempre habían hace de utilizado... Perón, ay, no me sale. eh, Víctor Laplace. Víctor Laplace. Víctor Laplace. Estuvo un mes y medio filmando y todavía la película no está terminada, digamos. Pero No, a fin pero de la de año, Esther Goris no fue firmada a fin de año en se va la quinta. No, a no, yo presentar creo esta que no. película. No. Después el resto, que yo sepa, no hubo muchas filmaciones. Sí viene mucha gente a filmar y a recorrer, porque, digamos, hay muchas cosas que uno va encontrando y realmente reconstruye mucho. A lo que voy, pasó. entonces en los momentos esos de que tenían de discusiones así, estarían en esa quinta. Calculo Y sí. yo. Lo quiero- Pero no viste esa Lo parte, quiero, claro. porque él analiza No, pero todo. cuando le hablan de los montoneros, no me acuerdo bien el diálogo, pero están en un lugar como de Seguro. campo, ahora que me viene a la Sí, mente. sí, seguro La eso. cama con un marco como de hierro, y es hay- como un lugar campestre. Y Así que puede ser que estén ahí. todas las fotos que vos los ves, tanto a Perón como a Evita, como si fuese de sport, como liberados, como Están ahí. como de entre Sí, casa, de acuerdo, yo me viene a la eh, cabeza dos o tres imágenes. son de ahí. Que Son de ahí y se los ve como un paisaje que ahora se ve un poco distinto por los años y por la arboleda. Claro. Pero antes se veía más campestre, por llamarlo de una forma, el formato de esas fotos. Porque, claro, todas las especies eran nuevas, digamos, fueron plantadas por ellos. Hoy no, hoy te encontrás con bosques, tenés eucaliptus muy altos, Claro. que inclusive muchas de estas cuestiones las estamos reviendo para ver cómo podemos hacer un poquito más seguro toda esta cuestión, porque son árboles que por ahí... Diego, ¿y son- tiene un costo de entrada? Es una cooperadora, el costo de la entrada son 5 pesos por persona, es Sí, muy es económico. muy accesible. Y que tiene más que todo que ver con algunas cosas que se necesitan instrumentar. Bueno, invitamos a todos, decinos bien los horarios nuevamente. El valor ya dijimos 5 pesos, que es muy accesible. Sí. Sí, la quinta está abierta de miércoles a domingo, los días de semana de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y los fines de semana, todavía estamos en el horario de invierno, estamos de 9 a 5 de la tarde, perdón, tanto sábado como domingo. Y se puede venir a pasar un día muy lindo con la familia, con los chicos, para que corran, para que vean un poco de historia. Los otros fines de semana además pasamos una película, a veces vinculada con la historia del peronismo y a veces algún otro tipo de película nacional, porque o por ahí me echamos las dos, Ah, podemos está bien. un video, porque la localidad no tiene cine, San Vicente. Entonces, ya que nosotros tenemos la Mirá posibilidad qué de tener bueno, de ofrecer, ¿no? de Algo ofrecer que así. la gente pueda ver las películas Sí, tal cual. argentinas más nuevas. Bueno, muchísimas gracias por la visita, sabemos que viajás todos los días y bueno, que hayas estado acá, la verdad pensé que iba a ser telefónica, pero re bien, un honor que hayas venido hasta acá a contarnos justo no en el aniversario del renunciamiento lo que fue la vida de ellos dos ahí en la Quinta de San Vicente. No, gracias a ustedes y para mí estar acá es un gusto y además es el barrio en que nací. Uy, buenísimo, Muy mejor bueno, todavía. entonces. Gracias, Diego. Estamos con Diego Santana, él es el director del Museo 17 de Octubre.